Primero, quiero partir con una recomendación para comenzar. Y es un debate entre Niall Ferguson, el profesor de Stanford hoy, anteriormente en Harvard, y Fareed Zakaria, a quien citó también Mauricio ayer, sobre si estamos presenciando o no el fin del orden internacional liberal. O sea, piensen ustedes, esto está en YouTube, piensen ustedes el tipo de debate del que estamos hablando. ¿Estamos o no presenciando el fin del orden internacional liberal? Con nuestro amigo Diego Arria podemos hablar un poco más de eso después, porque él ha sido un actor central de este orden internacional, en el cual está incluida, por supuesto, las Naciones Unidas, la Unión Europea, muchas otras instituciones que velan. ¿Por qué? Por ciertos principios como, por ejemplo, el libre tránsito de personas, el libre flujo de capitales, y así sucesivamente. ¿Cuál es la posición de Ferguson, uno de los historiadores más prestigiosos del mundo, que se ha dedicado a analizar esto por mucho tiempo? Que sí, el mundo está retrocediendo en el proceso de la globalización y que no hay ninguna duda al respecto. Y que el orden internacional liberal, dirigido por estas élites, que también hay diferencia entre ellas, por supuesto, pero que integran muchas de estas organizaciones, gobiernos y también entidades privadas, simplemente está desarmándose desde abajo. Yo no sé si ustedes le toman el peso a esa idea, pero esto significa que todo el orden de posguerra, si es que Ferguson tiene razón, lo que vimos después de la Segunda Guerra Mundial, el orden de posguerra se está deteriorando o se está revirtiendo y estamos volviendo fuertemente al concepto de Estado-Nación y a reacciones antiglobalistas y contrarias a esa agenda de universalismo que se fue promoviendo gradualmente hasta que llegó a un punto bastante, tal vez extremo si ustedes quieren, con el desarrollo de instituciones como la Unión Europea y otras más. Así es que véanlo, porque es para no creer. Cuando estas cosas se empiezan a debatir, nosotros en Chile decimos cuando el río suena es porque piedras trae. Si esto se está empezando a discutir es porque ya no es un given, como dicen en inglés, no es un hecho que se acepta, que no está cuestionado. No, esto está cuestionado. Cuando hablamos de iliberalismo, es muy importante tener claros los conceptos. ¿Con qué se asocia usualmente? Con la idea de populismos. Ustedes han visto en los medios de prensa, cuando se habla de Donald Trump, se dice el populismo en Estados Unidos se le vincula muchísimo con un auge populista y liberal. El Brexit, la misma cosa, populismo. Le Pen en Francia, la misma cosa, populismo, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el factor esencial del populismo? Mauricio lo mencionó ayer. ¿Cuál es? Miedo. Sí, pero como concepto, juega con el miedo, por supuesto, pero como concepto, ¿qué es lo que distingue al populismo de otro tipo de ideología, si es que se puede decir que el populismo es una ideología, otro tipo de formas de pensar o de acción política? Hay un descontento, pero conceptualmente, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo? Hablen de a cuatro, por favor. Es una estrategia política que tiene como fin último el alcanzar, el consolidarse y el perpetuar. Sí, perfecto, pero ¿de qué se nutre? De la gente. Es una política El odio entre... Eso, ven que entre más avanzamos más. El populismo, por definición, ¿no es cierto?, lo que hace, y esta es la característica esencial de toda forma de populismo, de derecha, de izquierda, lo que ustedes quieran, ¿cierto?, desde el fascismo hasta los populismos socialistas, todos tienen este común denominador. Divide a la sociedad entre dos grupos antagónicos y reconciliables entre sí. Este es el discurso populista. La élite, corrupta, abusiva, explotadora, ¿no es cierto?, que ha olvidado a un pueblo
al cual se le atribuye una serie de virtudes, porque el populista nunca habla mal del pueblo al que dice representar. Entonces, la élite por un lado, y ese pueblo supuestamente virtuoso que es abusado, objeto del abuso. Y el populista, ¿qué es lo que dice? Yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de ustedes. Yo los voy a representar. Y hay un componente rousseauiano ahí. ¿Ven? ¿Quién ha leído a Rousseau? ¿Se acuerdan de la idea de la voluntad general? Y finalmente el líder, el Estado, él habla, ¿no es cierto?, pero representa la voluntad general, la voluntad del pueblo. ¿Existe la voluntad del pueblo? Es dudoso. ¿Existe la voluntad de esta sala? ¿O existe la voluntad de cada uno de ustedes? Es más complejo, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, tal vez. Pero sin embargo, el populista logra movilizar sentimientos que están ahí en la población, que los asusa, de rechazo hacia la élite que está gobernando. Eso es la esencia, para que no se pierdan, si hay una idea del populismo, porque es un concepto que se discute muchísimo y todos se pelean de qué es lo que es el populismo, en fin, es esto. Y fíjense ustedes qué notable esta caricatura. Porque ¿qué es esto? La Estatua de la Libertad, ¿cierto? O sea, ustedes tienen ahí el populismo encarnado. Este podría ser un líder populista o el movimiento propiamente tal. El populismo es una denuncia. Es gritar, ¿cierto? Es una denuncia. Por eso tiene un altavoz. Y es una denuncia, en el sentido que acabo de explicar, tan poderosa que puede tumbar las instituciones de la sociedad libre, si realmente se manifiesta en todo su desarrollo. ¿Ok? Aquí tiene usted la bandera de la Unión Europea, la bandera francesa, creo que esta es la bandera americana, y así. ¡Pah! Lo dimos vuelta. ¿Por qué lo que les estoy contando es importante? Ya lo anticipaba con lo del debate entre Zacarías y Niall Ferguson, que se expresa en términos muy duros Niall Ferguson. Tienen que ver. Fíjense ustedes la portada del Foreign Affairs, que es una de las revistas más importantes del mundo en estas materias, materia de política internacional y otras cosas. ¿Qué dice esto? Esta es una portada hace muy poco tiempo atrás. ¿Is democracy dying? ¿Se está muriendo la democracia? ¿Se está muriendo la democracia? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Están seguros? ¿No está media muerta la democracia en Bolivia? ¿No está muerta en Venezuela totalmente? ¿No está muerta en Nicaragua? ¿No está relativamente agonizante en Argentina? Y no solo en esos países. Este es un tema hoy día de discusión principal entre las élites del mundo. Se nos está saliendo de las manos lo que está pasando. Y se ven totalmente desconcertadas. Por eso el Foreign Affairs es capaz de dedicarle una portada a este tema. Y dentro de la revista, un artículo nada menos que con este título: The End of the Democratic Century, el fin del siglo de la democracia, del siglo democrático. El fin. Es un artículo que, si ustedes lo leen, es bastante espeluznante en las posibilidades que abre este análisis de un académico de Harvard y otro de una universidad, no recuerdo exactamente cuál era, pero que se han dedicado a estudiar esto muy a fondo. Vamos a ver algunos antecedentes del análisis de por qué las democracias efectivamente están muriendo, según lo que dicen estos autores, o podrían estar muriendo, para no ponerlo en términos tan categóricos. Y cómo el mundo está cambiando y el orden internacional liberal está desarmándose desde abajo, desde su base. Fíjense ustedes en Estados Unidos. Entre los adultos sobre 65 años, 2/3 dicen que es muy importante vivir en democracia. 2/3 de los norteamericanos piensan que es muy importante vivir en democracia.
Bajo 35 años es un tercio. Poco más de un 30% piensa eso. O sea, de casi un 70%, la aprobación de la democracia ha caído un poco más de un 30%. La valoración de la democracia en Estados Unidos. ¿Esto da lo mismo? ¿Es irrelevante? ¿No importa? No, ese es un dato que no te preocupes. Sí. Y esto ha sido consistente en el tiempo. Ojo con este tema. En Francia, Alemania e Italia, desde el año 95 hasta hoy, el apoyo popular a regímenes militares se ha triplicado. Esto no es una mayoría, por supuesto. Pero se ha triplicado. Estamos hablando de Francia, Alemania e Italia. Los países que probablemente sufrieron más la devastación de la guerra, sobre todo Alemania, por supuesto. Y el apoyo a regímenes militares se ha triplicado. No estamos hablando a gobernantes semi-autoritarios. No, estamos hablando de frentón, regímenes militares. Datos económicos muy importantes desde el punto de vista geopolítico y de la influencia a nivel mundial de qué sistemas políticos tienen más atracción a la ciudadanía. Por primera vez en 100 años, el producto económico de países no democráticos es mayor al de las democracias. Países que según indicadores diversos se consideran no democráticos. Pueden tener democracias más o menos formales, pero no son democracias liberales reales. ¿Cierto? Es mayor. O sea, esto nunca había sido el caso en la historia. Nunca. Por lo menos en los últimos 100 años. ¿Qué países podría ser un ejemplo de eso? Bueno, claramente China, Rusia, Turquía hoy en día, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, y el Fondo Monetario Internacional proyecta algo que a mí me pareció una cifra que difícil de creer, pero está ahí, que en la próxima década o más, los países democráticos, como lo entendemos en el sentido más puro de la expresión, van a ser un tercio del producto mundial. Eso hay que confirmarlo porque me parece un proceso demasiado acelerado, económico, como para que esto sea así. Pero ya, por los datos que se consignan, el producto ha ido cambiando. Si antes Europa y Estados Unidos, no sé, tenían el 80% del producto mundial o tal vez más, hoy día ya es por la mitad, vamos por la mitad y un poco menos. Y eso sí tiene una influencia tremenda a nivel cultural, tremenda, y a nivel de atracción de los regímenes políticos. Hay tendencias económicas que son preocupantes en Occidente, porque estamos hablando siempre de las democracias liberales se han dado tradicionalmente en Occidente, ¿no es cierto? Por ejemplo, y estos son datos que también se discuten, en Estados Unidos, los ingresos antes de impuestos del 1% más rico crecieron de un 8 a un 20% desde la década del 70 hasta ahora. Estos son números que otros economistas discuten, pero son parte del análisis de Foreign Affairs y de otras personas. Mientras, el ingreso medio está estancado, no ha subido. Vean este dato, en Estados Unidos los salarios se duplicaban por generación en la posguerra. En los últimos 30 años, creo que estoy diciendo, los salarios están planos. No han crecido de manera importante. Hay algunos que dicen sí, porque si tú cuentas las transferencias, no sé qué, entonces cambia. Bueno, esto es lo que muestra al menos los datos que se analizan en lo que estoy citando. Hoy día China tiene 420 millones de personas con un PIB promedio de $23.000, que es prácticamente un país desarrollado. 420 millones de personas es más que la población de Estados Unidos. Y les queda harto por sumar. ¿Cierto? Otra cosa que es interesante,
Antiguamente las mejores universidades del mundo, sin discusión, estaban todas en Occidente. Todas. Hoy día ya países no considerados no democracias tienen 16 universidades entre las 250 universidades mejores del mundo. Que tampoco es un dato irrelevante, es un dato sumamente importante. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Hay muchos más datos que reflejan esta desazón con la democracia. De encuestas en Brasil, por ejemplo, el Washington Post publicó hace un tiempo atrás un análisis en el cual casi el 50% de la población quería un régimen militar autoritario en Brasil. Era 48% si no me falla la memoria. Entonces, yo les pregunto a ustedes, polémico esto, ¿por qué prefieren la democracia? ¿Por qué las personas prefieren la democracia? ¿Ha sido la regla general en la historia de la democracia? ¿O ha sido más bien la excepción? Ha sido más bien la excepción, ¿o no? Y el punto del artículo es muy importante, del Foreign Affairs. Las personas, los ciudadanos, prefieren la democracia si la democracia no es capaz de garantizarle cierto nivel de seguridad y prosperidad económica, en general. Los seres humanos. Se fijan que la democracia se ha convertido en un concepto casi sagrado que nadie puede ni siquiera cuestionar ni para evaluar, lo cual es tremendamente peligroso porque si tú no entiendes los problemas de la democracia difícilmente las vas a poder defender. Y la tesis del artículo, una de las tesis, es que en la medida en que las democracias occidentales, y esto está pasando también en Europa, no son capaces de proveer de prosperidad económica como solían hacerlo, el atractivo de regímenes autocráticos que sí son capaces de proveer de esa prosperidad económica, que se ven mucho más pujantes, además de seguridad y otras cosas, va a seguir creciendo. Y el desencanto con las estructuras democráticas tradicionales y con las élites tradicionales va también a aumentar, más aún en Occidente. ¿Ok? ¿Y el rechazo a qué? A las élites. No es irrelevante el tema del crecimiento económico, de hecho, se suele analizar muchas veces en conexión con la legitimidad democrática el crecimiento económico, ¿verdad? Estos son datos del World Economic Forum. La clase media en Europa, esto es en Estados Unidos, ya no es la mayoría, de acuerdo a los datos que muestra y el análisis que hace el World Economic Forum. ¿Ok? Ustedes pueden ver acá, bueno, esta es una proyección, ¿cierto? La clase media solía ser una mayoría de la población, y acá se estima que la clase media, la clase que va a incrementarse, dramáticamente va a ser la clase alta y la clase baja, o sea que la clase media está desapareciendo hacia abajo y un poco hacia arriba. ¿Cierto? Vean ustedes acá. Este es el porcentaje del ingreso agregado de hogares de clase media, ¿verdad? Desde el 70 hasta el 2014. Ustedes ven, la clase media ha caído de un 62% del ingreso total aquí a 43%. Antes de impuestos. Antes de impuestos. Y la clase alta, como porcentaje total, habría que desagregar bien qué es lo que definen ellos por cada clase, pero ha subido al 49%. Y aquí, esto se ha mantenido relativamente constante. Entonces, las clases medias siempre han sido una característica de las democracias estables, un componente esencial para la estabilidad de las democracias. Y hoy día lo que estamos viendo, y yo creo que es cierto, Charles Murray, por lo demás, en su libro Coming Apart, hace un análisis parecido.
en Estados Unidos. Y Charles Murray es uno de los sociólogos más importantes allá, y lo comentábamos en la última reunión de Álamos. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que explica un Donald Trump? ¿Solamente que a la gente le lavaron el cerebro y de repente votó por Donald Trump? No, no es así. Hay un problema de fondo, estructural. La percepción de que el sueño americano, lo que veíamos en la película cuando lo analizábamos, es cada vez menos posible y está cada vez menos al alcance. Y el American Enterprise Institute ha sacado datos y estadísticas mostrando que los salarios medios en las últimas décadas han permanecido relativamente planos. Sin embargo, el costo de la educación, de la salud y de la vivienda en Estados Unidos se han disparado. No así el costo de las cosas tecnológicas, todo eso ha bajado. Lo que son bienes de primera necesidad, o sea, no sé si se pueden definir como bienes de primera necesidad, estrictamente caben otros bienes dentro de la primera necesidad, pero que lo que para las personas es más importante, que son esas tres cosas, ¿cierto? La educación de tus hijos, la vivienda y la salud, es cada vez más caro y más difícil de conseguir, independientemente de que el gobierno haya establecido políticas de compensación para eso, ¿cierto? En Europa, vean lo que está pasando. En Europa, esto es Brookings Institute en Estados Unidos, ha hecho el análisis, en Europa la clase media es más vulnerable que antes. En porcentaje se mantiene todavía parecido, pero la vulnerabilidad ha ido creciendo. O sea, el análisis que hacen estos académicos de Brookings es con una línea de pobreza de $21 por día, digamos, paridad de poder de compra, tú necesitabas tener $34 de ingreso para que tu probabilidad de caer de la clase media a la pobreza fuera baja en el periodo 2005-2008. Entre el 2011 y el 2014 subió a $40 por día, es decir, 20%. Las razones da lo mismo. Eso es para los investigadores económicos, todo eso. El punto es que la vulnerabilidad de la clase media en Europa también ha ido creciendo. Si es que este análisis es correcto. Entonces, imagínense, cuando tú te sientes que has llegado a un cierto nivel, la probabilidad de volver a caer. Es una cosa que genera angustia. Y acá, esto es de Pew Research. A mí me gusta usar datos porque te sacan un poco de la idea de que todo esto es discurso y nada más. Esto que es de Pew Research muestra cómo, y de hecho el título lo dice, en la mayoría de los países, analizados en este caso, la reducción del ingreso de la clase media incrementó el porcentaje de personas en las clases, en los extremos, en los sectores de menores ingresos y de mayor ingreso. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí están todos los datos. ¿Cierto? Y esto se aplica, lo ven en varios países, ¿no es cierto? En Irlanda, esto es UK, es Inglaterra, Holanda, Francia. Entonces, este es un periodo de 1991 a 2010. Esto es muy importante. ¿Cuál es la explicación que Irlanda lo hace tanto mejor que el resto? Yo supongo que tiene mucho que ver, bueno, pero esto ya es análisis mío, ahí ellos no entran en ese detalle, pero tiene mucho que ver con que tienen una economía más libre que muchos otros países, que atrae bastante capital humano, y tradicionalmente han tenido impuestos corporativos muy bajos, han tenido un Estado menos interventor. Yo creo que por ahí tiene mucho que ver. De hecho, el análisis que al menos hago yo, en parte importante, es que esto es resultado en buena medida de los estados benefactores, todo este desastre. Porque los estados benefactores están asfixiando el capital humano, están generando desincentivos a la inversión y al crecimiento económico. En Europa este es un problema crónico hace tiempo. El nivel de deuda, el nivel de gasto de los países, el nivel de impuestos, de regulaciones, todas esas cosas, con la Unión Europea ha sido una gran crisis entre los países más satélites y la misma Unión Europea, que les quiere imponer
normativas ridículas, hasta regulando la curvatura de las bananas y cosas así. O sea, eso es un caso más extremo, pero tienen mucha normativa que no permite que el crecimiento económico aflore. Y cuando tú no tienes buen crecimiento económico, y en Europa en los últimos 10, 15 años no ha sido muy bueno, esto empieza a pasar. Ahora, Axel, también otra cuestión, digo, para mirarlo con algún cuidado, es que son todas mediciones antes de impuestos. Es cierto. Sí. Después de impuestos, el resultado es muchísimo más igualitario. Y una de las explicaciones por qué subió tanto la recaudación de impuestos es que el ingreso alto paga mucho más impuestos que el ingreso medio y el ingreso bajo, ¿no? Paga mucho más. Claro, personalmente tú pagas mucho en Europa en general. La tasa sube mucho, digo, sí, porque... sube mucho. Pero por eso se te va la gente también. No estoy arguyendo a favor de hacerlo, sino estoy arguyendo que después de impuestos, incluso el caso de Chile es muy notorio que después de impuestos la igualdad es mucho más fuerte, ¿no? O sea... Sí, pero y fíjate, Ricardo, que yo creo que eso no sirve como argumento para calmar a la ciudadanía. Yo creo que las personas necesitan sentir que el progreso viene de mano propia. Y cuando tú ves, intuitivamente, la gente no lee estas estadísticas, pero cuando tú ves intuitivamente que tus padres pudieron, o tus abuelos pudieron pagarle a la universidad a tus padres, trabajando X cantidad de horas a la semana y que hoy día no te alcanza a pagar la universidad, está bien, tienes crédito y tienes cosas, pero que es un problema porque sales endeudado tremendamente y de hecho el American Enterprise Institute tiene el análisis de cuántas horas de trabajo tú necesitas para hoy versus antes para poder financiar un montón de cosas. Esa sensación de bienestar y de prosperidad y de progreso es menos presente. No, otro factor que yo agregaría es que en la posguerra, antes del parate de los últimos 30 años, se acumulaba mucho capital, o sea, había mucha inversión y la oferta de mano de obra no crecía tan rápido. En los últimos 30, 35 años, la masiva participación de la mujer amplió la oferta de trabajo, como lo hizo la irrupción vía la globalización de todos los países emergentes. Es decir, lo que has tenido es una explosión de la oferta de trabajo y eso es lo que te explica para mí el aplanamiento de los salarios de las clases medias americanas y europeas. Sí, eso da para una discusión interesante que podemos tener después. Yo creo que la acumulación de capital es la clave. El rendimiento marginal del capital en el mundo ha ido decreciendo. Hay gráficos bien interesantes sobre eso. Es una discusión más profunda, pero yo no sé si estoy tan seguro que sea en parte por la oferta laboral, ¿no es cierto? Y también por la globalización, que mucha gente dice, bueno, entraron millones de personas al trabajo y eso está afectando los ingresos. Puede ser, es lógico pensarlo. Sin embargo, estos países han sido incapaces de crear crecimiento económico agregado también. O sea, están muy estancados, muchos de ellos. Alemania ya no crece hace mucho tiempo las tasas de 5 o 6% que crecía después de la guerra o más. Entonces se han estancado en el crecimiento agregado, no es un tema solamente de hecho, la incorporación de más gente al mundo del trabajo debiera tener un impacto positivo en el PIB agregado, pero no es lo que se ve en muchas partes. Entonces, obviamente todo esto es discutible, pero lo que sí es importante es entender los factores, algunos son económicos, los hemos comentado, al menos es lo que se analiza de manera relativamente estándar, es lo que dice Murray, lo que dicen otros. Esta poco frustración económica que se está viendo en las clases medias europeas. Y otro que es importante son los factores psicológicos y sociales y sociológicos. Este rechazo a las élites tiene mucho que ver con el desprecio sistemático que las élites han mostrado del ciudadano común y corriente en Occidente. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos. O sea, no hay un país en el cual a las personas, a los americanos los desprecian como los rednecks o las personas regular folks del interior de Estados Unidos, típicamente blancos, obreros, y no parte de ninguna minoría, se les haya despreciado y atacado más que en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos puedes hacer bromas, burlarte de
Solo un grupo en los medios de comunicación, en las películas de Hollywood y todo. Y después despreciar como estúpidos, xenófobos, racistas y todo eso. Y es a los hombres blancos heterosexuales. Es el único grupo en Estados Unidos al que tú puedes denostar y puedes tratar como basura. Y vas a ser aplaudido por el entorno elitista de los medios de prensa, no todos, por supuesto, no Fox News, pero la mayoría del consenso, y por el establishment de artistas y así sucesivamente. Entonces, vean ustedes lo que dice Jonathan Haidt, que lo hablamos en La Cosa de la Felicidad, pero también ha estado estudiando este tipo de reacciones antielitistas. Cuando alguien manifiesta una preocupación sobre la migración, que es otro de los temas importantes que aqueja a Occidente y que tiene correlación o está influyendo este auge del iliberalismo, de todos estos populismos nacionalistas, la reacción estándar, ¿cuál es? Lo hemos visto en Chile. La reacción de la gente es, no, el que dice algo contra la migración es un racista y un xenófobo. Eso es lo que hacen los periodistas, eso es lo que hacen los analistas, eso es lo que hacen los intelectuales, no, racista. Eso le dicen a la gente. ¿Es realmente racismo cuando tú tienes sectores importantes de la población que están objetando una migración masiva? Bueno, esto es lo que dice Jonathan Haidt en este contexto. Miren, los nacionalistas ven el patriotismo como una virtud. Ellos piensan que su país y su cultura son únicos y vale la pena preservarlos. Este es un verdadero compromiso moral, no una pose para encubrir la intolerancia racista. Partamos de esa base. Esto es desde el punto de vista de la psicología social y moral. ¿Okay? Él se dedica a estudiar eso en la Universidad de Nueva York. Después dice, no hay nada necesariamente racista sobre este arreglo o contrato social. Tener un sentido compartido de identidad, normas e historia generalmente promueve la confianza, es decir, es bueno desde el punto de vista de la salud social. ¿Verdad? Las sociedades con alta confianza o alto capital social producen muchos resultados beneficiosos para sus ciudadanos. Tasas de delincuencia más bajas, menores costos de transacción para las empresas, mayores niveles de prosperidad y una propensión a la generosidad, entre otras cosas. Cuando las sociedades se vuelven muy diversas desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social, étnico, tienen muchos problemas. El capital social empieza a decrecer. Eso es lo que está diciendo Jonathan Haidt. ¿Por qué? Porque la naturaleza social, moral del ser humano es tribal. Quieras o no quieras. Por supuesto, esto no afecta a quienes están sentados en los barrios altos, ¿cierto? Donde no conviven con los aspectos no positivos, porque hay aspectos positivos, por supuesto, de la migración, pero hay aspectos que no son tan positivos y ellos desprecian a todo el resto como racistas. Y por eso surge el nuevo nacionalismo. Si tú basureas sistemáticamente con un discurso de corrección política a las personas comunes y corrientes que no están en este mundo global y un día están en Nueva York, al día siguiente en Londres, al día siguiente en Madrid y así sucesivamente, por supuesto, este es Nigel Farage, el arquitecto del Brexit. Este es Trump, obviamente, este es Putin. Por supuesto que tiene un surgimiento nacionalista ante ese shock cultural que no está siendo atendido por las élites. Y el populismo en ese sentido plantea problemas reales. Los plantea distorsionados, exagerados, todo lo que ustedes quieran. Pero plantea problemas reales. Los pone sobre la mesa. No es una cosa que surge en el vacío, cuando todo el mundo está feliz. ¿Ok? Y los datos de migración de las últimas décadas son potentes, no son irrelevantes. Esto es, vean ustedes el caso de Alemania. Esta es la curva, esto es migración permanente, ¿verdad? Esto es todo el tiempo. Y aquí hay varios países, ¿no es cierto? Aquí están Suecia, ¿ves tú? Acá está Alemania de nuevo, acá está Holanda. Entonces, ¿qué ocurre? Es un shock muy fuerte desde el punto de vista psicosocial. Jonathan Haidt explica que los seres humanos, para sentirnos a gusto,
requerimos de un entorno que sea estable. Si ustedes el día de mañana llegan a su barrio y está completamente transformado, les va a generar tremenda ansiedad. Los va a descompensar psicológicamente. Es como que ustedes llegan a su familia y el día de mañana se encuentran con que, no sé, el papá les dice, oye, mira, que estos 3 hermanos nunca te los presenté, aquí están. Ah, bienvenido. Estoy exagerando un poco, por supuesto, pero es lo mismo, tú tienes una estabilidad en el entorno que es lo que fundamenta en buena medida tu propia estabilidad psicológica. Y los cambios muy radicales, muy rápidos, con shocks de culturas, con problemas de integración y todo eso, aparte de la competitividad por mano de obra, trabajo, etcétera, que se da muy típicamente en segmentos de menores ingresos, es demasiado. Si a eso tú le sumas que a las personas que te manifiestan esta preocupación, como pasó en Europa sistemáticamente, yo lo viví porque lo vi en Alemania, en la discusión en la televisión. La AfD, el partido que ahora lo vamos a ver, que dicen de extrema derecha en Alemania, una cosa impensable, que en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó, surgieron partidos así, surgió para decir que el euro, porque lo fundaron los profesores de economía, para decir que el euro era una mala idea. Y la respuesta de todos, de toda la élite alemana fue, ustedes son unos nacionalistas imperialistas. Prácticamente nazis, de Mark Nationalist le llamaban, quieren volver al marco, esos imperialismos, no sé qué. Por decir que el euro no estaba funcionando bien, que era algo tan obvio. Esa fue la reacción. ¿Ustedes creen que con eso perjudicaron al partido? ¿Y a todos los alemanes que sentían angustia por estar pagando? ¿O lo beneficiaron? Lo beneficiaron. Por supuesto, porque despreciando esa posición, tratándola de imperialista, tratándola de racista, tratándola de todo eso, estaban despreciando un montón de gente que en Alemania pensaba lo mismo, sin ser necesariamente racista, sin ser nada de todas esas cosas. Y ese fue el juego. ¿Ah? Bueno, esto habla del shock cultural en términos de dónde está creciendo población extranjera que están haciendo en el país, ¿verdad? O sea, extranjeros que vienen y tienen descendencia, Europa, Estados Unidos, tienes Canadá, que es una transformación cultural muy profunda. ¿Ok? Estas son imágenes que se ven en Europa. Hoy día el tema del Islam es uno de los grandes asuntos en términos migratorios, en términos de integración social, ¿cierto? Obviamente esto es una manifestación extrema de ciertos grupos extremos, pero está generando roces en Europa. Este es un movimiento gigantesco de cientos de miles de personas en Alemania del Este, en Dresden, partió esto, que se llama Pegida, y lo que busca, y aquí hay abuelas con sus nietos, o sea, gente de todo tipo, lo que busca es frenar, estoy poniendo solo este caso porque es emblemático, la islamización de Europa. Es lo que dice Jonathan Haidt, queremos preservar nuestra identidad. Esa es la reacción. ¿Es nazismo, nacionalismo, xenofobia? No necesariamente. Es una reacción psicológica bastante natural. Es lo que dice Haidt. Incluso revistas como Time, que son íconos de la corrección política, reconocen el problema. The Other Face of France, y habla todo el problema de integración, que los mismos líderes de Europa, Sarkozy, Merkel y otros, han declarado que ha sido un fracaso hace una década atrás. Esto no es un cuento. 2 libros que han salido sobre este tema. Este lo escribió el editor del Spectator en Inglaterra, que es un intelectual público muy conocido, Douglas Murray. The Strange Death of Europe, la muerte de Europa. Esto no es charlatanería, este es un tipo serio que está escribiendo estas cosas. La muerte de Europa, donde él hace todo el análisis demográfico, cultural, económico, y llega a la conclusión que con estas tendencias, ahora, ustedes pueden decir, pero es imposible predecir el futuro. Puede ser, pero el punto es que esto se está discutiendo. Es un tema hoy día. Y después se sorprenden del Brexit. Entonces hay varios datos ahí. El otro libro es Thilo Sarrazin. Lo interesante es que él es conservador y él es socialdemócrata. Él es un alemán socialdemócrata, miembro del Partido Socialdemócrata, que era miembro de la Bundesbank, el Banco Central Alemán. Y sacó este libro que se llama Deutschland schafft sich ab, que significa Alemania se autoelimina.
Este es un trabajo muy serio con muchas estadísticas. Generó la discusión más intensa de la posguerra en Alemania. Y hay varias tesis muy polémicas con los números que ellos plantean ahí. El punto de integración. Por ejemplo, Sarrazin te dice, socialdemócrata de izquierda, ojo. Sarrazin te dice, y pone los datos, son datos oficiales del gobierno y varias otras fuentes que los saca. El 10% entre la gente de 65 años en Alemania es de origen migrante. En los de 40 años, el 40% es de origen migrante. No estoy diciendo que sea necesariamente algo malo, pero estoy diciendo que hay un cambio tremendo y que esos cambios tan gigantescos en poco tiempo no pasan desapercibidos. ¿Ok? Bueno, aquí también pone otra cifra. La natalidad de niños alemanes ha caído un 65% de los años 60. Bueno, esos son como argumentos económicos. En 90 años, si las tendencias demográficas se proyectan, la población alemana habrá caído un 80%, todas esas cosas. Y en Inglaterra, lo mismo. Estos son datos que pone Douglas Murray en su libro. Entonces, el punto no es decir que está bien esto o que está mal esto. El punto es entender el fenómeno psicológico que esto produce. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aquí en un periodo de 10 años, por ejemplo, la población musulmana en Inglaterra se duplica. Y todas estas diversidades y diferencias culturales tienen un impacto en la convivencia social. Y en 2060, según un profesor de Oxford, los británicos van a ser una minoría en Inglaterra. Vamos a ir terminando. Voy a volver a Jonathan Haidt. ¿Qué es lo que dice Jonathan Haidt? Que también es un profesor en la Universidad de Nueva York que es de centroizquierda. El problema es que estos son temas tabú porque la corrección política no permite tocarlos, ¿cierto? Es tan pronto como hable para expresar esas preocupaciones, las que les acabo de mostrar en esos libros, los globalistas, acuérdense el debate entre Ferguson y Zakaria sobre el fin del orden internacional global, lo despreciarán como racista y como corruptor. Cuando los globalistas, incluso los que dirigen los partidos de centro-derecha en su país, porque también esta práctica políticamente correcta es de los partidos de centro-derecha, caen sobre usted de esa manera, ¿a dónde puede recurrir? ¿A dónde puede recurrir? La respuesta cada vez más es a los partidos nacionalistas de extrema derecha en Europa y a Donald Trump, que acaba de diseñar una toma hostil del Partido Republicano en Estados Unidos. Es decir, cuando las élites se desconectan de las preocupaciones de las mayorías, o de grupos importantes al menos de la población, como este tipo de cosas, y las desprecian, acuérdense que Hillary Clinton dijo que la mitad de los votantes de Trump los podía poner en un basurero y tirarlos, digamos, y despacharlos, porque eran unos deplorables. Eso lo declaró antes de la elección presidencial. Cuando tú estás tratando así a tu gente, bueno, difícilmente van a votar por ti. ¿Así? Basket of deplorables, un tacho de deplorables. Esas fueron sus palabras. Y esa es la élite en Estados Unidos, buena parte, no toda, pero buena parte de la élite, y en Europa. Entonces, evidentemente, aquí tienes la consecuencia. Aquí tienes a la élite, bruto, lo mataste, cierto, racista, xenófobo, sexista. Aquí está Trump, si lo ven esta gente, que está muy enojada, y aquí está la corrección política de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no quieren tocar los temas de fondo, que son reales. ¿Y ustedes creen que la amenaza para la democracia originalmente fue Trump, la democracia liberal? ¿O fueron esas élites que fracasaron completamente en conectarse un poco con lo que está pasando realmente en su país? Porque ellos creen que la realidad se reduce a Manhattan, Boston, San Francisco, qué sé yo, que es donde sacan sus votaciones altas por lo demás. Esto es lo que ha pasado. Y la prensa le sigue pegando, levantándolos más. Esta es una de las fundadoras de la AfD en Alemania, del partido de derecha que les contaba, nada más, un poco más nacionalista. ¿Qué significa eso? La predicadora del odio. ¿Ustedes creen que con ese tipo de propaganda, el Spiegel es una revista muy importante en Alemania de izquierda, pero muy influyente, sin hacerse cargo de los argumentos, simplemente diciendo son predicadores del odio? ¿Les ayudan? ¿Los perjudican o les ayudan? Aquí tienen ustedes la evolución de los partidos políticos, y Alemania es un caso notable porque, siendo el país más importante desde el punto de vista de la potencia económica y política en Europa,
Vean ustedes lo que ha pasado. Este es el Partido de la Democracia Cristiana. Este es el Partido Socialdemócrata. Y este es el partido de la derecha. Miren cómo ha subido. Hoy día el segundo partido más grande, según algunas encuestas en Alemania, es un partido de derecha dura. El segundo partido más grande después del partido de Merkel. CDU-CSU, que es un partido que tuvo sus peores resultados desde la Segunda Guerra Mundial. Y la socialdemocracia está pulverizada. Y no solo en Alemania, en muchos países en Europa, precisamente, bueno, en Estados Unidos los demócratas, precisamente por esta cuestión de la corrección política. Entre otras cosas, no es lo único, pero ha sido un factor importante. No querer oír estos reclamos más bien populares. Bueno, no voy a repasar esto, pero aquí ha habido una cosa, que la policía alemana, por ejemplo, ha ocultado sistemáticamente las estadísticas de criminalidad asociada a los refugiados y a los migrantes. Y eso, hoy está el jefe de la policía alemana, el presidente del sindicato, y dice: el precio de la ingenuidad de los políticos lo pagan las víctimas de la criminalidad, porque no quieren ver el problema. Entonces, no hay que sorprenderse después que los sospechosos de siempre lleguen al poder, o tengan opciones de llegar al poder, o por lo menos tengan mucha influencia. ¿Cierto? Geert Wilders, parece que los iliberales tienen el mismo peluquero, pero ese tiene un peinado más espectacular que Trump todavía. Este es Víctor Orbán en Hungría, aquí tienes a Farage, a Le Pen, en fin. Entonces da para pensar si es que Ferguson tiene razón con que estamos presenciando el fin del orden internacional liberal, como una reacción en contra de élites que no han sabido interpretar las inquietudes y que incluso las han despreciado de grandes masas de gente. Analicen con mucho detalle esta caricatura porque creo que está todo ahí. Political correctness, el tiburón, ¿ven? La corrección política. Aquí está, esta es la Unión Europea, esto fue, ¿no es cierto?, para el tema del Brexit. La deuda de Europa. Ahí está Merkel diciendo: vamos para allá, al acantilado. Hay varios detalles muy interesantes. Exacto. Y aquí están los británicos abandonando el barco. Este fue el sentir de mucha gente en Inglaterra. Abandonando un barco que se hunde y que colapsa. Economic failure, en fin. Para terminar, dos ideas. El auge del liberalismo, del iliberalismo, es un rechazo a las élites establecidas, porque está vinculado al populismo de manera inevitable. Y tiene como nutriente dos factores y tendencias fundamentales, me parece. Uno son económicos, que se pueden discutir, pero que en muchos análisis están presentes. Y otros son psicosociales, y que tienen que ver con lo que recién hablábamos de los grandes shocks culturales que estamos experimentando, que transforman la realidad social y que generan tremenda ansiedad en poblaciones que ven estos cambios de manera tan acelerada y los viven de manera tan acelerada. Tú combinas esas dos cosas, más una élite que desprecia, que no se hace cargo de la ansiedad de las personas, y tienes la receta perfecta para el auge iliberal. Muchas gracias.